Esta es la segunda parte de la aplicación de área bajo la curva normal. Para una población normal si tiene una media de 80 y una desviación estándar de 14, vamos a tener media 80 y desviación 14. Entonces se nos pide calcular la probabilidad de un valor localizado entre 75 y 90. Si nosotros analizamos, 75 está antes de la media y 80 está después. O sea que nos va a dar un valor negativo y un positivo, como lo tenemos acá. Aplicando la fórmula X menos la media poblacional sobre la desviación típica. Aquí lo tenemos. Nos da 0.71 con un valor de tabla de 0.2611. Y el valor negativo de menos 0.36, que nosotros lo ubicamos de este lado de la tabla. Siempre la importancia de dibujar una campana para ubicar los puntos, para ubicar las áreas que nos andan pidiendo. En este caso el área que nos piden es esta que está sombreada. Y es como va de un valor negativo a un positivo, entonces es la suma de estas dos áreas y nos da 0.4017. El siguiente dice calcule la probabilidad de un valor de 75 o menos. O sea, ubicamos la campana y ubicamos a la izquierda de la media el 75. O sea, va a estar en la parte negativa. Como lo podemos ver, al aplicar la fórmula, nosotros vamos a poder obtener que es un valor negativo de menos 0.36 y nos da un valor de 0.1406. Pero como nos piden la probabilidad que sea menor, entonces nosotros vamos a restarle la mitad completa, que es de 0.5 menos el valor del z. Les voy a volver a repetir por qué se hace eso. Porque la tabla que nosotros utilizamos nos da valores desde la media hasta un valor z. Entonces, lo que se nos pide, si encontramos este valor que es de 0.1406, eso corresponde al valor entre 80 y 75. Es el área que no está sombreada. Para encontrar el área sombreada restamos 0.5 menos 0.14 y nos da 0.3594, que corresponde al área sombreada. En el siguiente tenemos que calcular la probabilidad de un valor localizado entre dos valores, entre 55 y 70. Si ustedes se fijan, los dos son menores que la media, quiere decir que van a estar en el lado izquierdo, en el lado negativo de la campana. Dibujamos la campana y ubicamos los valores. De preferencia aquí se ubican los valores Z, pero también es válido si nosotros trabajamos con la media y los valores de X, también se puede ubicar, solo para ubicarnos. Entonces, como los dos están, perdón, como los dos están de un solo lado de la tabla, entonces lo que hacemos es restar el valor mayor, que en este caso es de menos 1.79 con 0.46, menos el otro que es de 0.26, y la diferencia es de 0.2022. Veamos este otro caso. En una entidad bancaria se tiene una distribución normal con media de 70.000 y una desviación estándar de 20.000. Entonces se recibió una solicitud de préstamo. ¿Cuál es la probabilidad de que el monto solicitado sea de 80.000 o más? Si ustedes se fijan, 80.000 es mayor que la media, entonces va a estar del lado derecho. Ubicamos los valores y como nos dice superior o mayor, entonces marcamos el área del valor que nos piden a la derecha, ¿verdad? Lo que nos va a indicar la modalidad de que tenemos que restar el valor
de la mitad de la campana menos el valor del z que nos hemos encontrado, que es de 0.5, y su respectiva valor de la tabla. No hay que confundir este 0.5 que es un z con este 0.5 que es el de la mitad de la tabla, ¿verdad? Ojo con eso porque algunos tienden a confundirlo. Este ya es la probabilidad de la mitad. El valor de la mitad vale 0.50 y la otra mitad 0.50. Entonces la diferencia es 0.3085, que es el valor del área sombreada al que se refiere la gráfica. Otra pregunta, que el monto solicitado esté entre 65.000 y 80.000. Aprovechando que el de 80.000 ya lo habíamos hallado, que era 0.5, lo utilizamos y encontramos el de 65.000 aplicándole la fórmula. 65.000 menos 70.000 sobre 20.000 nos da 0.25. Lo importante es saberlo ubicar en la campana, en la gráfica. Uno de ellos es menor que la media y el otro es mayor que la media. Entonces va desde un número, desde un X, desde un Z negativo a un Z positivo. Lo que indica que nos va a tocar sumar. Ahí está, ¿men? Sumar el área 1 con el área 2. Y eso nos da 0.2902. Otra pregunta es que si el monto solicitado sea superior a 65.000 o más, ¿verdad? 65.000 o más. 65.000 nos da un valor negativo porque es menor que la media y nos da menos 0.25, pero está del lado izquierdo y como dice mayor tiene que abarcar ese pedazo y toda la otra mitad completa. Por eso nosotros le sumamos 0.5 al área encontrada, ¿no? Y nos da 0.5987. Aquí hay otro ejemplo en las ciudades de Estados Unidos. La media del tiempo de viaje de los trabajadores es de 24.3 minutos y el tiempo de viaje más largo pertenece a la ciudad de Nueva York, donde el tiempo promedio es de 38.3 minutos. Supongamos que la distribución de los viajes en la ciudad de Nueva York tiene una distribución normal y la desviación estándar es de 7.5. Entonces tenemos la media 38.3 y la desviación 7.5. Con eso nosotros ya podemos tipificar los datos. La pregunta dice: ¿qué porcentaje de viajes en la ciudad de Nueva York consumen menos de 30 minutos? 30 es menor que la media, nos va a dar un valor negativo, por lo que lo ubicamos a la izquierda de la campana. Al ubicarlo a la izquierda y nos piden el área complementaria, o sea, el área final, entonces tenemos que hacer una resta. A la mitad de la campana, que vale 0.5, le quitamos el área que representa desde la media hasta el valor de Z. Y eso corresponde a un 0.3665. Pero fíjense ustedes que en este caso ya nos piden qué porcentaje de viajes. Entonces se multiplica por 100 el área y nos da un porcentaje. Es el 13.35% de los viajes van a tener menos de 30 minutos. La otra dice qué porcentaje de viajes consumen entre 30 y 35 minutos. Los dos están con valores menores que la media. Es decir, los dos van a estar del lado izquierdo. Cuando nosotros vemos que entre dos valores que están de un solo lado, ya sea a la izquierda o a la derecha, entonces es una resta. Se resta el mayor del menor y eso nos da 19.65, que corresponde a 19.65%. Lo mismo dice en el literal C, qué porcentaje de viajes consumen entre 30 y 40 minutos. Si ustedes se fijan,
40 ya es mayor y 30 es menor. Va desde un valor negativo a un valor positivo. Lo que nos indica que eh, vamos a trabajar con la suma de valores, el valor negativo hasta el valor positivo. Son dos áreas pequeñas que nos dan 0.4575, que representa un 45.75%. En otro ejemplo tenemos una distribución tiene una media de 80 y una desviación estándar de 14, y hay que determinar el valor por encima del cual se presentará el 20% de la observación. Aquí hay que tener cuidado porque hay que saber interpretar qué es esto. ¿Se acuerdan que nosotros el resultado anterior nos daba un porcentaje? Este ya es un porcentaje, ¿no? Entonces lo podemos representar como un área. Entonces eso lo traemos a acá. Primero hay que ver qué es lo que nos dicen. Dice determina el valor por encima del cual se presenta el 20%, o sea, del 20% en adelante. Ajá. En este ejemplo ya no tenemos que calcular el área, ¿verdad? El 20% como es menor que la mitad, que es 0.5, lo colocamos a la izquierda. Si fuera el 60 lo colocamos a la derecha de la media. Entonces del 20% hasta el fondo, que es el 80%. El 80% es desde el Z que nosotros tenemos hasta la colita, ¿verdad? Ahí lo puse yo, el 80% o 0.8. Entonces nosotros queremos conocer qué valor de Z representa o qué valor de X, ¿verdad? Los dos nos piden el valor con que empieza, el valor de X con que empieza ese 20% arriba hasta el 80%, hasta el 100% del 20% de las observaciones. Entonces primero tenemos que hallar el valor de Z. Si este nos representa un 20%, que es 0.20, le restamos este otro pedazo para saber qué valor Z lo tenemos ahí. Y entonces tenemos que nos da 0.30. Esto también es una probabilidad y nosotros esto lo vamos a encontrar en la tabla, pero en la parte media de la tabla. Entonces para ubicar el valor Z nosotros tenemos que irnos a el valor más cercano a 0.30, ¿verdad? Aquí viene 0.28, 29, 29, 67, 29, 95 y el otro es 30, 23. El siguiente de 30 ya se pasa 23 puntos y el 29, 95 solo le falta 5 puntos. Entonces es el Z de 0.8 con 4, 0.84. Como está en la parte negativa, entonces es menos 0.84. Es el valor Z. Pero como no nos piden el valor Z, sino que el valor de X, entonces vamos a sustituirlo en la fórmula para hallar los valores Z y colocamos menos 0.84, despejamos, el 14 pasa a multiplicar y el 80 pasa a sumar y obtenemos un valor de 68.24. Esa sería la puntuación. En otro ejemplo tenemos que las ventas mensuales de silenciadores en Virginia tienen una distribución normal con una media de 1200 y una desviación de 225. Al fabricante le gustaría establecer niveles de inventario de manera que solo haya un 5% de probabilidades que se agoten las existencias. ¿Dónde se debe establecer el nivel de inventario? Entonces el nivel de inventario es la variable X, ¿verdad? Para eso tenemos el 5%, pero el 5% para que no les haga falta. El 5% estamos hablando de el 0.05. Entonces, si esto representa un 5%, entonces el 45% nos representa lo que nos va a dar la tabla, porque la tabla da valores desde la media, desde U hasta sigma, ¿verdad? Entonces
colocamos que es 0.45, buscamos el área que representa esta y lo relacionamos con su valor z en la tabla, ¿verdad? El valor que más se aproxima de z es 1.65. Creo que lo podemos ver. 0.45 está en 0. Por aquí 45, 48, 44, 95. Aquí está entre 1.64 y 1.65. Cualquiera de los dos valores es válido porque a uno le faltan 5 y a otro se pasan 5. Entonces no hay problema, nosotros agarramos 1.65, que es el que es uno de los valores más cercanos, y despejamos el valor de x para tener un valor de x de 1571. Este es otro ejemplo. En 2004 el costo medio anual para asistir a una universidad privada en Estados Unidos era de 20.082. Supongamos que la distribución de costos anuales se rigen por una distribución de probabilidad normal. Cuando nosotros decimos esto, estamos diciendo que podemos utilizar los valores z, ¿verdad? Los valores z. La desviación es de 4.500 y la media era de 20.082. Entonces, ¿cuál es la pregunta? ¿Qué cantidad de estudiantes? El 95% de los estudiantes de la universidad pagan menos de... Ahí tenemos una pregunta. ¿Qué cantidad es la que paga menos de qué cantidad del 95%? Entonces, al relacionar el 95% menos el 50%, porque ya se pasó, ya casi llega al 100%, se le quitan 50 y nos queda 45, que es el valor que teníamos anteriormente, era 1.64 o 1.65, cualquiera de los dos. De ahí podemos despejar el valor de x, en donde tenemos que 4.500 por 1.64 sumado con 20.000 nos da 27.462 estudiantes. Eso es el número de estudiantes que nosotros vamos a tener, que pagan menos de el 95%, que pagan menos de esa cantidad de 27.462. El ejemplo número 7 es una impresora, el fabricante de una impresora que tiene una cantidad media de páginas que imprime un cartucho antes de reemplazarlo. El promedio es de 12.200, la distribución de páginas impresas se aproxima a la distribución normal y la desviación es de 820 páginas. El fabricante desea proporcionar lineamiento a los posibles clientes sobre el tiempo que deben esperar que les dure un cartucho. ¿Cuántas páginas debe indicar el fabricante por cartucho? Y desea obtener un 99% de certeza en todo lo que maneja. Entonces trabajamos con el 99%. El 99% está cerca del 100, solo le queda un 1%. Si el 90, como 99 se pasa de 0.5, no lo podemos encontrar en la tabla, así que le restamos 0.5, nos da 0.49. Y el valor es de menos 2.33, porque hemos ubicado aquí, ¿verdad? Es el valor menor. Y despejamos el valor de x, y vamos a tener que el número de páginas que él debe de garantizar en una oferta que le haga de devolverles el dinero por el cartucho que no se ocupó, que no dio resultado, es de 10.289 páginas. Aquí tenemos otro tipo, allá las siguientes probabilidades, pero ya con la nomenclatura de probabilidades. Probabilidades de que z sea menor o igual que 1.28, con una distribución normal de 0, 1, quiere decir media 0, desviación típica 1. Y el número 2,
variable aleatorio que sigue también la probabilidad normal y agarra el valor de K en cada una de las siguientes igualdades. K es un valor que nosotros lo vamos a relacionar con Z. ¿Cuál es la probabilidad de que Z sea menor que K? No, esa es una afirmación. La probabilidad de que Z sea menor o igual que K es de 0.845. ¿Cómo se procede en este caso? Veamos. Nosotros tenemos, este es un Z que andamos buscando. En la tabla no podemos buscar 0.8 porque llega hasta 0.5. Entonces tenemos que restarle, tendríamos que hacer la campana y restarle 0.5 y nos queda 0.3485. Veamos a quién corresponde 0.3485. 34, aquí está, 3485 pertenece a 1.03. 1.03. Lo mismo haríamos con el siguiente. La probabilidad de que Z sea mayor o igual que K, ¿verdad? Entonces acá, aquí tenemos una situación. Este valor, el primer valor que hallamos es un valor negativo porque dice menor o igual. Este es mayor o igual, está a la derecha de la media. Y al restarle nos queda 0.49. Al restarle 0.5 nos da 0.49. 0.4972. Este valor lo buscamos también en la tabla y tenemos 0.4992 4972 era 4972, aquí está. Entonces 2.77. 2.77. Con esta normativa nosotros podemos resolver cualquiera de estos ejercicios. Este documento yo se lo voy a mandar para que ustedes lo estudien. En el examen vienen ejercicios similares a estos, en donde se pregunta el área o la probabilidad, y ustedes van a poder resolverlos. Veamos la continuación del que teníamos anteriormente. Bueno, la estatura de 1000 estudiantes están distribuidas con media de 174.5 centímetros y una desviación de 6.9. La primera pregunta es la probabilidad que sean menores que 1/60. Esto es un menos z. ¿Por qué es un menos z? Porque nosotros tenemos que la media es 174 y nos preguntan sobre una media de 160. Se encuentra en esto y todavía nos dicen menores, ¿verdad? Menores. Entonces marcamos el extremo. ¿Cómo lo encontramos? Restándole 0.5 al valor z, el valor tipificado que nos da para encontrar el área complementaria. El área del z era menos 2.10 y eso representa un área de 0.4821. Solo le restamos 0.50 y nos da 0.0179. Al multiplicar eso por los 1000 estudiantes nos da
un número de estudiantes de 17.9 que es aproximadamente 18. El siguiente dice entre 171.5 y 182 centímetros. Entonces, como las dos están uno a cada lado, una es menor y la otra es mayor que la media, entonces encontramos los valores tipificados Z de menos 0.43 y de 1.09, los buscamos en la tabla y los sumamos, porque la media está en la parte medular y uno está a cada lado. Cuando sucede esto es una suma de áreas. Nos da 0.5285 por 1000, nos da 528.5, que aproximadamente son 529 estudiantes. Aquí nos dan una estatura puntual de 175.5 centímetros. Hallamos el valor Z correspondiente, que nos da 0.14, y 0.14 nos da un área de 0.0557. A multiplicarlo por los 1000 nos da 55.7, que son aproximadamente 56 estudiantes. Cuando dice mayores o iguales a 188, lo tipificamos, convertimos en un valor que nos dio 1.88, porque está a la derecha, es mayor que la media. Y como queremos mayores que, entonces le restamos 0.5 menos el valor del área encontrada y nos da 0.301, que al multiplicarlo por 1000 nos da un aproximado de 30 estudiantes. Si ustedes fijaron el mismo procedimiento, podemos resumirlo como cuando nos piden menores que un valor negativo, hay que restar 0.5 del valor que encontramos en la tabla. Si son mayores que un valor positivo, también 0.5 menos. Si es entre la media y un valor, directamente el valor de la tabla. Si es entre un valor negativo y un valor positivo, nosotros vamos a sumar las áreas. Cuando son entre dos valores que están de un solo lado, ya sea del lado positivo como este, o un lado positivo negativo, entonces hallamos los valores de las áreas y restamos el mayor del menor. Restamos el mayor del menor, ¿verdad? Y eso nos va a dar el área intermedia. ¿Por qué restamos el mayor del menor? El mayor nos da de 0 hasta el punto más largo y el menor desde la media hasta el punto más cercano. Entonces restamos a todo este valor, le quitamos este, nos queda el valor que está sombreado. Creo que por el momento nos vamos a quedar hasta ahí. Vamos a tratar de ubicarnos bien, lean bien, hagan todos los ejercicios y yo les voy a seguir dando indicaciones la otra semana. Gracias por su atención y gracias por todo.